Dios les bendiga, hermanos. Buenas noches. Vamos a tener este tiempo de oración en este momento. Recuerde que estamos orando por la mamá de nuestro hermano Armando. Estamos orando por la hermana del pastor Antonio Rivera. Usted lo ubica, el hermano que vino a predicar aquí a la familia de Orlando. También por una jovencita, María Andrea. Por la mamá de nuestra hermana Angélica Chávez, nuestro hermano Leonardo Ponce, por la familia del hermano José Luis allá en Toluca y por la petición del pastor Rodrigo Hernández Bautista en Reynosa. Así que vamos a orar. Ahí donde está, cierre sus ojos por favor y únase con nosotros. Señor, te damos gracias porque nos das esta oportunidad para ponernos delante de ti y poner estas peticiones. Hay necesidades muy fuertes, Señor, y una de ellas es por la salud de mamá de nuestro hermano Armando, nuestra hermana Betty. Este sábado que pasó tiene esta cirugía y, Señor, gracias porque tú has estado con ella en cada momento. Pero también gracias porque este viernes que pasó pudieron intervenir a la hermana del pastor Antonio Rivera, Lidia Rivera. Y Señor, hay noticias de su cáncer y te pedimos que tú obres en su vida, en su cuerpo. Que le ayudes con el tratamiento que se le va a dar. Te rogamos que sigas obrando en la vida de María Andrea, jovencita de 12 años. La ponemos delante de ti por nuestra hermana Angelita, mamá de nuestra hermana Angélica, que la fortalezca, Señor, en su salud. Especialmente también rogamos por la salud del pastor Leonardo Ponce. Tú conoces la petición, conoces la necesidad que hay en su cuerpo. Te rogamos que seas con él, Padre. Ayúdale, ayuda a su esposa, igualmente dale salud a la familia en este momento. Te rogamos por el hermano José Luis ahí en Toluca, por su esposa Mayra, que tienen COVID, Señor, y cada uno de sus hijos, Omar, Karen, Scarlett y Mayra, que los bendigas, que ayudes, que se provea, Señor, para que puedan tener ese tratamiento y puedan estar mejor, Señor. También por Rodrigo Hernández Bautista, pastor ahí en Reynosa, por su esposa Ciclali, que están delicados de COVID, Señor, y también acaban de perder a su papá, Señor. Te rogamos que tú seas con sus vidas, que les ayudes en este momento difícil y que la salud pueda venir y recuperarse en su cuerpo. Los ponemos delante de ti, Señor. Obra en sus vidas, obra en cada una de esas peticiones. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a entonar este himno, No cambiará. Soy del Padre fiel, sabe quién yo soy. Por la fe paz tendré, no cambia ayer ni hoy. Al caer o vencer me apoyará. Su perdón, protección, conmigo irán. No cambiará, igual será. Cristo no ha cambiado y no cambiará. Qué gran amigo, tan puro y digno. Cristo no ha cambiado y no cambiará. El amor del Señor no se apartará.
en su ley confiaré y en su fidelidad. En temor o dolor, si no veo su faz, su poder por doquier conmigo está. No cambiará, igual será. Cristo no ha cambiado y no cambiará. Qué gran amigo, tan puro y digno. Cristo no ha cambiado y no cambiará. No cambiará, igual será. Cristo no ha cambiado y no cambiará. Qué gran amigo, tan puro y digno. Cristo no ha cambiado y no cambiará. Cristo no ha cambiado y no cambiará. Cristo no ha cambiado, Él sigue haciendo esa obra en nosotros, hermano. Y nada más antes de entrar al estudio del libro de Santiago, recordarle, hermano, que estamos haciendo una actividad para fortalecer la ofrenda misionera. Este próximo sábado queremos vender salpicón de raya, hermanos, a 1 litro con un costo de 90 pesos. Lo que saquemos de ahí va a ser puesto en la ofrenda misionera. Recuerde también, si usted tiene una ofrenda misionera, su diezmo, y quiere que vayamos a recogerlo a su casa, nada más comuníquese conmigo, comuníquese con su hermano Martín Hernández. Él puede pasar también a su servidor, o si quiere traerlo, puede hacerlo en horario de 10 a 2, más o menos todos los días, o el sábado de 10 a 12 de la tarde. Así que, hermanos, si usted quiere participar y apoyar para fortalecer la ofrenda misionera, por favor, mándenos un WhatsApp, mándenos algún anuncio que usted quiere, 1 litro o 2 litros, los que usted quiera, para el próximo sábado. Se lo llevamos a su casa, o si usted quiere pasar, pues ya nos ponemos de acuerdo. Vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Santiago capítulo 3, vamos a avanzar al capítulo 3 ahora, y vamos a estudiar del versículo 1 al versículo 12, si es que podemos terminar este estudio, si no lo partiremos en 2 partes. Ahora Santiago está haciendo un llamado a los hermanos para cuidarnos sobre uno de los pecados muy sutiles, que es la lengua. Recuerde que Santiago está abordando temas muy prácticos para la vida cristiana. Santiago en estos versículos advierte a los hermanos de una tentación muy, muy sutil, que es como tan dañina que es la lengua. Si usted tiene cierto tiempo conviviendo con gente en una empresa, en una escuela, en un salón, o aún en la misma iglesia, se dará cuenta que el gran daño que puede tener este miembro tan pequeño que es la lengua. Dios nos la dio para que podamos glorificarle a Él, pero Satanás usa siempre lo que Dios ha creado para hacerlo de una forma distorsionada o destruir su obra, la obra de Dios. Esta herramienta de la lengua es una herramienta que puede ser de bendición, pero también puede ser muchos prejuicios y muchos daños. Los hermanos que están en medio de esas diversas pruebas, recuerden el contexto de Santiago, estaban en sufrimientos, estaban en diversas pruebas, y eso podía ser una ocasión muy tentadora para usar más la lengua.
A veces cuando sube la presión, cuando sube la tensión, el sufrimiento, sube también el mal uso de la lengua. La persecución produce a veces interés egoísta en defenderse a uno mismo o para cualquier ataque, defendernos, y se usa este instrumento, la lengua. Santiago ha establecido dos principios fundamentales y ya lo hemos visto. Número uno, la fe viva soporta las tribulaciones. Y una vez más también, la fe viva vence las tentaciones. Una fe viva no hace acepción de personas. Una fe viva produce obras que ayudan a los demás. Una fe viva tiene la influencia en el buen uso de la lengua. Por eso es que Santiago ahora va a tratar con este pecado sutil. En primer lugar, el versículo 1 dice: hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiréis mayor condenación. Inicia con hermanos, hermanos míos. Son indicaciones para cristianos, son indicaciones para los que estamos en la iglesia. Pero además agrega algo muy importante. Y en este versículo, aunque se dirige a los hermanos, se dirige especialmente a aquellos que son maestros. La recomendación es: no te hagas maestro. ¿Y por qué? No es verdad que muchos queremos enseñar, queremos predicar, queremos compartir la palabra, instruir a otros en ella, y pues queremos y animamos, ¿verdad? Pero hay una responsabilidad grande cuando uno comparte la palabra, cuando uno enseña la palabra, cuando uno predica la palabra. Si tú te haces maestro y no cuidas la lengua y no tienes control de ella, estás buscando una mayor condenación. Es por eso que Santiago dice: es mejor que no te hagas maestro. Porque si tú eres maestro, pero usas mal la lengua, dice, tú mismo te estás acarreando una condenación mayor. Si como maestro la usamos mal la lengua, enseñando, mintiendo, hablando de otros, la condenación es más grande para nuestra vida. ¿Por qué tener cuidado? Porque la herramienta del maestro, pues es la lengua. La herramienta del predicador es la lengua. La herramienta del pastor es la lengua. La lengua es el instrumento más difícil de controlar. Un maestro siempre está diciendo a otros cómo vivir, instrucciones cómo ser mejor como hijos, como padres, como matrimonio, como trabajador. Constantemente estamos enseñando, estamos instruyendo para que haya buena vida. De hecho, un maestro es responsable de la vida y crecimiento espiritual del grupo que tiene a su responsabilidad. Dios le tiene como responsable. Cada grupo pues, es responsable el maestro que está a cargo de ese grupo. Por eso, si no se lleva a la práctica lo que enseña, recibirá mayor juicio y condenación. Debe de haber una congruencia con lo que hablamos o enseñamos y lo que practicamos en nuestra vida. Algunas observaciones: la enseñanza es una vocación grande y por lo tanto tiene una gran responsabilidad, pero no debemos de tener ese miedo a esta responsabilidad. Si Dios te está llamando a enseñar, si Dios te está llamando a predicar, si Dios te está llamando a tomar un liderazgo de una forma, no tengas temor. Dios te capacita, Dios te ayuda, pero sí, Santiago está diciendo, debes tener cuidado, porque la lengua es un instrumento muy peligroso que puede ser usado para bien o puede ser usado para mal. El versículo 2 dice: porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, ese es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Todos ofendemos muchas veces de palabra. Todos ofendemos, tropezamos, caemos, tanto maestros como creyentes. La lengua nos hace caer muchas veces a todos. Examine un momento su vida. ¿Su lengua le ha hecho caer?
Ha salido algo que a veces dice, no lo hubiera dicho. Ha emitido algo y que luego se arrepiente y dice, no lo hubiera dicho. Cuando está discutiendo ahí en la familia o con su esposa o con su esposo, dice, no lo hubiera dicho. El control de la lengua nos lleva a ser personas maduras. Por eso el versículo 2, si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto. Habla de un control de la lengua que hay en esa persona. La lengua entonces es una vía por la que podemos aprender el control de nuestro cuerpo con todos los apetitos y pasiones que hay. Cuando alguien tiene un buen control de su lengua, va a tener un buen control de su cuerpo en cuanto a sus relaciones y pasiones. Cuando no hay buen control de la lengua, entonces tampoco va a haber control de nuestro cuerpo en las pasiones. La palabra de Dios nos dice en Mateo capítulo 12, generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El Evangelio de Mateo sigue diciendo, el hombre bueno del buen tesoro del corazón saca lo bueno. El hombre malo del mal tesoro saca las cosas malas. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Lo que hablamos tiene mucho que ver, tiene mucha importancia, porque con tus palabras, dice el versículo 37 del capítulo 12 del Evangelio de Mateo, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Santiago dice, tenga cuidado, la lengua es un instrumento peligroso si no se usa de forma correcta. En tercer lugar, versículos 3, 4, 5 y 6 nos habla de que la lengua es pequeña, pero hace grandes daños. Y Santiago utiliza cuatro ilustraciones: las cuerdas que se colocan en la boca de un caballo para controlarlo, el timón que guía los barcos, la chispa que enciende un bosque y la lengua, por lo tanto, para un cuerpo. La lengua es así de pequeña, pero con un gran poder. Es como aquella pequeña chispa de un cerillito puede hacer y provocar un grande incendio. La lengua puede causar mucho mal a una persona, puede causar mucho mal a un lugar, a una congregación, puede causar mucho mal a una familia. La lengua, si no se usa con cuidado, puede destruir la obra de Dios. El versículo 6 dice, la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Entonces, una lengua mal usada es una lengua que va a producir mucho daño, va a producir mucha destrucción. Es un mundo, dice la palabra, de maldad. Satanás usa la lengua para causar mucho daño. La lengua es un fuego que puede destruir tu matrimonio o un matrimonio, puede destruir un ministerio, puede destruir también amistad entre hermanos, o puede producir también peleas entre familiares, entre amigos, o producir guerras. Contamina todo el cuerpo y la vida del hombre es contaminada por el mal uso de la lengua. Contamina la naturaleza. Santiago dice en el capítulo 4, versículo 11, hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Más adelante vamos a ir desglosando este versículo, pero aquí está hablando de que no murmuremos del hermano. En Efesios capítulo 4, versículo 31 dice, desechen todo lo que sea amargo, enojo, ira, gritería, calumnias y todo tipo de maldad. En 1 de Pedro dice, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. El Salmo 101 dice, destruiré al que con malicia deshonre a su prójimo, no toleraré a los de mirada
altanera y vanidosa. En Proverbios capítulo 10 dice, el que encubre el oído es de labios mentirosos, y el que propaga calumnia es necio. En otra versión dice, los chismes de los malvados destruyen a sus semejantes, pero a la gente honrada la salva la sabiduría. La lengua es un instrumento peligroso, es un instrumento que causa mucho daño. Versículos 7 al 12. La lengua es un mal incontenible. La lengua no se puede domar, dice el versículo 7, porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre, dice el versículo 8, ningún hombre puede domar la lengua. La lengua es un miembro que Dios ha puesto en nuestra vida. Pero la lengua por sí sola puede causar mucho daño. Uno no puede controlarla. Tiene poder para hacer mucho daño. ¿Qué debemos de hacer? Bueno, hay uno que sí puede controlar la lengua. Por eso, el versículo 8 dice, pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser frenado. Pero Dios dice, con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. Hay uno que sí puede, y ese es nuestro Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo puede controlar la lengua mentirosa, la lengua criticona, la lengua que engaña, la lengua que calumnia, la lengua que hace esas maldades. Solamente Cristo puede controlar esa lengua. Es por eso que debemos de someter nuestro cuerpo a Dios. Es peligroso porque una persona puede cantar a Dios, pero también puede criticar a alguien. Una persona puede enseñar y puede también hacer maldad con su lengua. Dice, tristemente en la vida pasa, pero no debe de ser así. Por eso el versículo número 9, con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres. Con ella cantamos, glorificamos a Dios, pero con ella también criticamos. Versículo 10, Santiago dice, de una misma boca procede bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe de ser así. Esto no debe de ser así. Pensemos con lógica. Dice el versículo 11. Mire el versículo 11. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y amarga? Y sabemos que no. Eso es algo que no pasa. Pero en nuestra lengua como seres humanos puede pasar, como hermanos en Cristo nos puede pasar, con nuestra lengua podemos estar glorificando a Dios, pero también podemos estar dañando a otras personas. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Debemos de someter este miembro pequeño pero poderoso al control del Espíritu Santo en nuestra vida. Él es el que puede hacer cambios en nuestra vida. Una lengua mentirosa puede ser cambiada en una lengua que hable verdad. Una lengua calumniadora puede ser cambiada en una persona que vea las cosas buenas de las personas, de los demás. Así que, hermanos, Santiago nos está advirtiendo de este pecado muy sutil, muy común en el mundo, pero que está dirigido en esta ocasión para los hermanos. Por eso el capítulo 3, versículo 1 dice, hermanos míos. Está dirigiéndose a los cristianos. Tengamos cuidado. Aun cuando estás en diversas pruebas, en diversas tentaciones o momentos difíciles, no tienes esa libertad como para usar la lengua de una forma incorrecta. Debemos de usar nuestra lengua de una forma correcta. Si no tienes nada bueno que decir, pues mejor no lo digas. Detente antes de hacer algún juicio o alguna crítica. Salmo 34, 13 dice, guardando tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Proverbios 21 dice, el que guarda su boca y su lengua, su alma guarda de angustias. Santiago nos dice en el capítulo 1, si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua,
sino que engaña su corazón. La religión de tal es una religión vana, es una religión hueca, no le sirve para nada. Así que, hermanos, Dios a través de este libro, inspirando a Santiago, nos está enseñando sobre este mal uso de la lengua. Debemos de tener cuidado, que Dios nos ayude a hablar de una forma correcta. Oremos. Señor, gracias por darnos la oportunidad de alabarte, de glorificarte, pero también por estar estudiando el libro de Santiago. Señor, tú sabes cómo está nuestra lengua, tú sabes cómo está nuestra condición. Tú conoces las palabras más secretas, las palabras que no todos conocen, pero tú conoces, Señor. Ayúdanos para poder darte buenas cuentas con este miembro que has puesto en nuestros cuerpos, la lengua. Señor, si hay maestros, consejeros, predicadores, pastores, donde tienen como uso e instrumento la lengua para el servicio, ayúdanos para usarla de una forma correcta, para bendecir, para ayudar. Pero si está siendo usada de una forma incorrecta, Señor, apártanos de eso. Te lo suplicamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos.